Mi hermano, Samuel, ha estado molestando a mi novia, Victoria, de una manera extrema, especialmente durante una boda reciente. Desde que Victoria, que tiene 25 años, llegó a nuestra familia, Samuel comenzó a comportarse de manera muy inapropiada, haciendo que ella se sintiera incómoda. En un momento, él prácticamente empujó a nuestra mamá para ser el primero en abrazar a Victoria, manteniéndola en un abrazo demasiado tiempo, hasta que ella tuvo que retroceder físicamente. Durante la cena, buscó cada oportunidad para tocarle el brazo o el hombro, contándole chistes que no tenían sentido, ya que apenas se conocían. Incluso se coló varias veces entre nosotros para sentarse al lado de ella. Cruzó la línea cuando intentó alimentarla con su propio tenedor mientras le mantenía una mirada intensa. A pesar de que Victoria se sentía incómoda, siguió siendo educada, ya que era nuestra primera reunión familiar y no quería incomodar a nadie. A lo largo de la noche, Samuel no paró de contar historias embarazosas sobre mí de cuando era niño, retorciéndolas para que pareciera un tonto patético. Una de las historias que contó, completamente inventada, fue sobre cómo tuvo que salvar a mi novia de la secundaria de un supuesto abuso emocional por mi parte, algo que nunca sucedió. Victoria sabía que estas historias eran falsas, porque ya le había hablado sobre mi adolescencia, pero mis padres asintieron como si Samuel estuviera diciendo la verdad absoluta. Después de la cena, las cosas se pusieron aún peor. Victoria, siendo tan educada, ofreció ayudar a limpiar. Yo estaba en el garaje con mi papá cuando noté que hacía un tiempo que no veía a Victoria. La encontré en la cocina, donde Samuel la tenía acorralada junto al fregadero, bloqueándole el paso hacia la puerta. Le decía que merecía a alguien más emocionante que su aburrido e inestable hermano mayor. Estaba demasiado cerca de ella, con la mano apoyada en la encimera junto a su cadera. Victoria ya le había pedido que se apartara 2 veces cuando yo entré. Al verme, se mostró aliviada y vino corriendo a ponerse a mi lado. Samuel solo se rió, intentando hacer parecer que todo era una broma, pero yo podía notar que Victoria temblaba. Para que esto tenga sentido, creo que es importante dar un poco de contexto sobre nuestra dinámica familiar. Samuel y yo crecimos en una familia de clase media alta en un pequeño pueblo de Minnesota. Nuestros padres trabajan en bienes raíces y ganan un buen dinero, pero siempre han priorizado las apariencias sobre las relaciones familiares genuinas. Samuel nació cuando yo tenía 3 años, y desde el momento en que llegó, se convirtió en el centro del universo para nuestros padres. A medida que crecimos, Samuel mostró comportamientos preocupantes que mis padres ignoraron por completo. Recuerdo que cuando tenía 6 años, rompió deliberadamente mi consola de videojuegos, porque no lo dejé jugar cuando él quería. En lugar de castigarlo, mis padres le compraron una consola nueva y me dijeron que debía haber compartido. Cuando tenía 12, hizo daño a mi hámster alimentándolo con chocolate, sabiendo que era tóxico, pero mis padres dijeron que fue un accidente y que no debería haber tenido una mascota si no la iba a cuidar bien. En la secundaria, también se dedicó a difundir rumores de que yo le había sido infiel a mi novia de ese entonces, lo que provocó nuestra ruptura. Mis padres insistieron en que solo estaba siendo protector con ella. Este patrón ha continuado en nuestra vida adulta, y Samuel todavía vive en casa con nuestros padres, trabaja en la oficina inmobiliaria de mi papá y básicamente hace lo que quiere. Samuel ha saboteado cada relación que he intentado tener. Antes de conocer a Victoria, convenció a su familia de que tenía una adicción al juego, lo cual era completamente falso. Antes de eso, le dijo a otra novia que yo había engañado a todas mis exnovias, lo que también era mentira. Cuando conocí a Victoria, decidí que las cosas serían diferentes. Mantuve nuestra relación en secreto de mi familia durante los primeros 3 meses para protegerla de las tácticas de Samuel. Victoria es, sinceramente, lo mejor que me ha pasado. Trabaja como enfermera pediátrica en el hospital local
Nos conocimos en la cafetería del hospital mientras yo tomaba café, y ella estaba en su descanso para almorzar. Comenzamos a hablar sobre el horrible café del lugar, y después de varias charlas más, decidimos salir. Todo se sintió tan bien. Victoria sabe todo sobre mi historia familiar porque quería que estuviera preparada. De hecho, fue ella quien me animó a presentarla a mi familia, sugiriendo que quizás las cosas serían diferentes ahora que éramos adultos. Siempre busca lo mejor en las personas, y esa es una de las cosas que más me enamoran de ella. Finalmente, accedí a presentar a Victoria a mi familia en una cena el mes pasado, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Los problemas verdaderos empezaron unos días después de la cena. Victoria comenzó a recibir llamadas y mensajes extraños de números desconocidos. Al principio eran solo respiraciones pesadas o cortes en la llamada, pero luego dejaron mensajes de voz cada vez más raros. Algunos mencionaban detalles específicos sobre su horario y lo que llevaba puesto, lo que indicaba que alguien la estaba observando. Al principio, Victoria no hizo la conexión, pero yo reconocí algunas de las voces. Amigos de Samuel de la secundaria. Este grupo de chicos sigue reuniéndose con él y básicamente hacen lo que él dice. En resumen, son una banda de perdedores. Cuando Victoria bloqueó esos números, empezaron a llamar desde otros nuevos. Luego, los amigos de Samuel comenzaron a aparecer en el hospital, haciéndose pasar por visitantes, pero merodeando por la sala de pediatría, donde trabaja Victoria. Se quedaban mirándola durante horas, haciendo comentarios en voz alta para que ella los escuchara. La semana pasada, uno de ellos la siguió hasta su auto después de su turno nocturno. Estaba tan asustada que me llamó llorando desde su auto. Tuve que ir a recogerla y conducir su coche a casa, mientras mi amigo nos seguía en su auto para asegurarse de que no estábamos siendo perseguidos. Victoria ha comenzado a tener ataques de pánico antes de sus turnos, y sus compañeros de trabajo han notado que algo no va bien. Ayer, finalmente tuve suficientes pruebas para confrontar a Samuel directamente. Tenía grabaciones de los mensajes de voz, capturas de pantalla de los mensajes de texto y grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a uno de los amigos de Samuel acosando a Victoria. Fui a la casa de nuestros padres, donde Samuel aún vive, y le mostré todo. Sin embargo, él simplemente se quedó ahí sonriendo. Luego me miró fijamente a los ojos y dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando, pero insinuó que tal vez, si Victoria no fuera tan engreída, la gente no sentiría la necesidad de darle una lección. Eso me llevó a golpearlo en la cara. Samuel comenzó a llorar como si hubiera intentado matarlo, aunque le sangraba la nariz. Mis padres entraron corriendo y, por supuesto, se descontrolaron conmigo, no con Samuel. Ni siquiera miraron las pruebas que intentaba mostrarles. Mamá estaba histérica por su nene siendo atacado, mientras que papá gritaba que siempre he estado celoso de Samuel y que necesitaba ayuda profesional para mis problemas de ira. Cuando intenté explicarles lo del acoso, mamá realmente dijo que Victoria debió haberle coqueteado a Samuel durante la cena, y que ahora estaba actuando como víctima, porque la sorprendieron coqueteando con él. Papá me dijo que saliera de su casa y que no volviera hasta que me disculpara con Samuel, hasta que pusiera mi cabeza en su lugar. Estoy escribiendo esto desde el apartamento de Victoria, donde he estado desde anoche. Finalmente se quedó dormida en la otra habitación después de llorar durante horas, preocupada de ir a trabajar mañana. Su supervisor ha sido comprensivo hasta ahora, pero Victoria teme perder su trabajo si esto sigue escalando. Ella ama trabajar con los niños en la sala de pediatría y no debería tener que renunciar a eso por culpa de mi hermano psicótico. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada vez que pienso que Samuel no puede caer más bajo, me demuestra que estoy equivocado. Mis padres están habilitando completamente su comportamiento. La policía no hará nada sin pruebas concretas que vinculen a Samuel directamente con el acoso.
Victoria está viviendo con miedo. Su trabajo podría estar en riesgo, y mi familia actúa como si fuéramos nosotros los que estamos causando problemas. Sé que denunciar a sus amigos, lo cual haremos, puede ayudar a que la policía haga algo con mi hermano, pero estoy seguro de que ese grupo de idiotas le tiene miedo como para meterse con él y acusarlo. Agradezco los comentarios y consejos que han dejado. Victoria y yo hemos estado intentando seguir las sugerencias de muchos de ustedes sobre cómo documentar todo y tomar acciones legales, pero las cosas han empeorado estas 2 últimas semanas. Siguiendo el consejo, fuimos a la policía. Pasamos horas recopilando pruebas, capturas de pantalla de mensajes amenazantes, grabaciones de los mensajes de voz y grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital que mostraban a los amigos de Samuel merodeando. También teníamos declaraciones escritas de 3 compañeros de trabajo de Victoria que fueron testigos del acoso. El oficial con el que hablamos parecía preocupado al principio, especialmente por el acoso en el lugar de trabajo, pero luego todo se complicó. Resulta que el mejor amigo de Samuel, Tyler, uno de los principales involucrados en el acoso a Victoria, es hijo de un sargento de policía local. Cuando mencionamos el apellido de Tyler, la actitud del oficial cambió por completo. Sugería que tal vez Victoria estaba malinterpretando la atención amistosa de los chicos que solo estaban rondando el hospital por razones legítimas. Incluso tuvo el descaro de preguntar si Victoria quizás había alentado de alguna manera su atención. Pedimos hablar con otro oficial, preferiblemente una oficial mujer, pero nos dieron excusas. Finalmente dijeron que emitirían advertencias a las personas que pudimos identificar en las grabaciones de seguridad, pero que eso era lo máximo que podían hacer sin pruebas concretas de amenazas reales. Fue una completa pérdida de tiempo. La reacción de mis padres fue aún peor de lo que esperaba. Al día siguiente de ir a la policía, Samuel apareció en casa de mis padres con un ojo morado, diciendo que lo había atacado de nuevo. Ni siquiera lo había visto desde la noche en que lo golpeé. ¿Puedes creer que mis padres lo creyeron de inmediato? Mi mamá me llamó llorando, histérica, diciendo que yo estaba fuera de control y que mi violencia tenía que terminar, especialmente con Samuel. Dijo que ir a la policía demostraba que yo estaba tratando de arruinar su futuro por un malentendido tonto. Luego me llamó mi papá, furioso. Me dijo que no podría contar con ellos en el futuro, ya sea que necesite dinero o un empleo en el negocio familiar. Afortunadamente, tengo un buen trabajo y mi propio apartamento, lo que realmente mostró cómo ni siquiera me ven como una persona por mí mismo, solo como una extensión de la vida de Samuel. El verdadero desastre ocurrió el fin de semana pasado. Mi mamá prometió que Samuel se disculparía por todo, tanto conmigo como con Victoria. Dijo que habían hablado con él sobre los límites y que entendía que había sido inapropiado. Eso sería nuevo si realmente fuera cierto. Después de hablarlo con Victoria, decidimos darles una oportunidad para arreglar las cosas, por insistencia de ella. Eso fue un gran error. Llegamos a la casa de nuestros padres con la esperanza de que la cena fuera una oportunidad para resolver las cosas. Desde el momento en que entramos, supe que algo no estaba bien. La casa estaba llena de mis padres, Samuel, nuestra tía y tío, que siempre apoyan a Samuel, y lo peor, Tyler y otros 2 chicos que habían estado acosando a Victoria en su trabajo. Mi mamá lo llamó una intervención familiar. Durante 2 horas, todos se turnaron para criticar a Victoria, mientras Samuel se sentaba ahí, disfrutando de la situación. Mi mamá comenzó con un largo monólogo, argumentando que Victoria estaba claramente atraída por la buena apariencia y el éxito de Samuel, y que había estado coqueteando con él en nuestra primera cena. Dijo que Victoria estaba inventando el acoso porque se sentía culpable por haberle dado señales equivocadas a Samuel y que ahora trataba de cubrir sus huellas. Mi tía sugirió que probablemente Victoria estaba acostumbrada a recibir atención en el trabajo
y había malinterpretado el comportamiento amistoso como acoso por su propia conciencia culpable. Samuel actuó de manera perfecta, mostrando tristeza y confusión sobre por qué Victoria inventaría mentiras sobre él. Continuaba diciendo cuánto había esperado tener una cuñada, y lo triste que estaba de que ella intentara ponerme en su contra. Tyler y sus amigos lo respaldaron, afirmando que solo estaban en el hospital porque visitaban a la abuela enferma de Tyler, que supuestamente se mueve entre diferentes pisos todos los días. Lo más doloroso fue cuando comenzaron a cuestionar la estabilidad mental de Victoria. Mencionaron que a veces trabaja turnos nocturnos, insinuando que la privación de sueño la estaba volviendo paranoica. Hablaban sobre lo estresante que debe ser trabajar con niños enfermos, sugiriendo que tal vez proyectaba su estrés laboral. Mi mamá incluso tuvo la audacia de recomendarle un terapeuta que podría ayudarla. Victoria intentó defenderse, explicando calmadamente el acoso y mostrando nuevamente los mensajes de texto, pero los demás hablaban de ella, desestimando sus pruebas como malentendidos o sugiriendo que de alguna manera ella había provocado todo. Cuando Tyler comenzó a describir en detalle la ropa que Victoria había usado en días específicos en el trabajo, demostrando que la había estado acechando, mis padres lo interpretaron como evidencia de que ella estaba tratando de atraer atención. La situación se volvió insoportable cuando invitaron a Tyler y a sus amigos a unirse a nosotros para el postre, alegando que querían mostrarnos lo buenos chicos que realmente eran. Victoria comenzó a tener problemas para respirar y tuvo que salir de la habitación. Cuando intenté seguirla, mi mamá me agarró del brazo y me dijo que era hora de que eligiera entre mi verdadera familia o una chica que claramente estaba inestable y tratando de causar problemas. Elegí a Victoria. Nos fuimos de inmediato y no he hablado con mi familia desde esa noche. Los amigos de Samuel se han vuelto más audaces en su acoso, extendiendo rumores en el trabajo de Victoria sobre que ella está mentalmente inestable y tiene un historial de hacer acusaciones falsas. Su supervisor la llamó a una reunión para discutir preocupaciones sobre el drama en el trabajo. Aunque parecía comprensivo, le advirtió que la interrupción comenzaba a afectar su rendimiento laboral y le sugirió considerar una transferencia a otro departamento u hospital. Hemos contratado a un abogado que nos está ayudando a buscar órdenes de restricción, pero es un proceso lento. Victoria ha estado buscando trabajo en otros hospitales. Un excompañero le ofreció ayudarla a conseguir un puesto en un hospital a unos 300 kilómetros de distancia. Odio que nos veamos obligados a considerar medidas tan drásticas, pero no soporto ver a Victoria asustada y estresada todo el tiempo. Llora antes de cada turno y ha perdido peso porque está demasiado ansiosa para comer. Simplemente ya no sé qué hacer. Cada intento de manejar esto de manera razonable ha fracasado. Mi familia está completamente desquiciada, la policía es inútil y siento que Samuel está ganando. Actualización. Desearía estar compartiendo mejores noticias, pero todo se ha ido completamente al traste. Después de lo que sucedió en la boda de mi prima Jolie el fin de semana pasado, me tomé unos días antes de sentarme a escribir esta actualización. Lo único positivo de esta pesadilla es que terminó con Samuel esposado y nuestra familia permanentemente dividida. Para dar un poco de contexto, Holly siempre ha sido la única en la familia, aparte de mi abuelo, que no cree las mentiras de Samuel. Cuando éramos niños, la atrapó torturando a su gato y le contó a todos, pero mis padres convencieron a la familia de que ella mentía por atención. Holly nunca lo olvidó y ha estado firmemente de mi lado durante toda esta situación con Victoria. Incluso escribió una declaración detallada para nuestro abogado sobre el historial de comportamiento de Samuel. Cuando Jolie nos envió la invitación de boda, Victoria y yo dudábamos en asistir, pero Jolie nos llamó personalmente, prometiendo que solo había invitado a Samuel porque sus padres insistieron y que había contratado seguridad extra específicamente para vigilarlo.
También nos sentó en una mesa con la familia de su esposo, lejos de mis padres y de Samuel. Pensamos que, con todos los testigos alrededor y la seguridad presente, Samuel no intentaría hacer nada estúpido. La ceremonia fue bien, especialmente durante la recepción. Todo parecía estar en orden al principio. Samuel estaba sentado en la mesa familiar con nuestros padres, mientras que nosotros estábamos al otro lado de la habitación con los suegros de Holly. Victoria finalmente comenzaba a relajarse y disfrutar por primera vez en semanas. Alrededor de las 9 de la noche, Victoria fue al baño. Había estado fuera unos 10 minutos cuando noté que Samuel ya no estaba en su mesa. Algo no se sentía bien, así que fui a buscar a Victoria. Mientras caminaba hacia los baños, escuché a Victoria gritar. Comencé a correr, y fue entonces cuando el esposo de Holly, Miller, y su hermano doblaron la esquina delante de mí. Encontraron a Samuel sujetando a Victoria contra la pared en el pasillo fuera de los baños, tratando de agredirla. Mientras ella luchaba, Samuel tenía una mano sobre su boca y la otra sujetándole el brazo tan fuerte que le dejó moretones. Miller y su hermano la apartaron de Samuel justo cuando yo llegué. Victoria estaba temblando y llorando. Su vestido estaba rasgado en el hombro y tenía marcas en sus brazos. Samuel, claramente borracho, comenzó a gritar que Victoria lo había estado provocando toda la noche, aunque ella ni siquiera se había acercado a él. El hermano de Miller, que es policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local, mientras Miller llevaba a Victoria a una habitación privada donde Jory y su mamá intentaban calmarla. Aquí es donde todo empeoró, si eso era posible. Cuando la policía llegó, mis padres intentaron evitar que arrestaran a Samuel. Mi mamá gritaba que todo era un malentendido y que Victoria había provocado a Samuel. Mi papá incluso trató de evitar físicamente que los oficiales le pusieran las esposas a Samuel, insistiendo en que debían manejar esto como un asunto familiar, pero los policías le dijeron que podrían ponerle esposas a él también. Samuel pasó de llorar sobre cómo Victoria lo había seducido a amenazar a todos, diciendo que ninguno de nosotros se entendía de lo que era capaz. Se veía completamente desquiciado. Cuando finalmente lo estaban metiendo en el coche de la policía, empezó a gritar que Victoria era una prostituta que lo había estado provocando desde la primera vez que se conocieron. Varios invitados grabaron todo el colapso con sus teléfonos. Las consecuencias han sido brutales. Mis padres están descontrolados, llamando a todos en la familia para difundir su versión de los hechos. Según ellos, Victoria llevó a Samuel a un lugar apartado, le hizo avances y luego gritó agresión cuando él la rechazó. Están diciendo que ella orquestó todo para vengarse de Samuel por exponer sus mentiras sobre el acoso. Incluso afirman que Miller y su hermano golpearon a Samuel antes de que llegara la policía, lo cual no fue cierto, y que Victoria se hizo los moretones a sí misma. Lo único positivo es que el video de la boda de Holly captó a Samuel siguiéndola hasta el baño. Entre eso, los moretones, varios testigos y los videos del colapso de Samuel durante el arresto, nuestro abogado tiene mucho con qué trabajar. Varios familiares que estaban en la boda se han presentado con declaraciones sobre el comportamiento de Samuel durante toda la noche, incluyendo comentarios vulgares hacia Victoria y siguiéndola por la recepción. Mis padres ahora están amenazando con desheredarme si Victoria no retira los cargos. Incluso se presentaron en mi apartamento ayer, causando tal escena que mis vecinos llamaron a la policía. Mi mamá lloraba, diciendo que yo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras mi papá amenazaba con asegurarse de que nunca trabajara en este estado. Victoria y yo ya hemos tomado nuestra decisión. Ella aceptó una oferta de trabajo en un hospital a 300 kilómetros de distancia, y yo he arreglado para trabajar de manera remota para mi empresa. Nos mudamos a finales del próximo mes. Mucha gente podría pensar que estamos huyendo, pero realmente necesitamos alejarnos de toda esta toxicidad y comenzar de nuevo en otro lugar. Holly lo entiende y nos ha prometido mantenernos informados
sobre cualquier novedad familiar que necesitemos saber. Lo más difícil de todo esto es saber que mi familia nunca admitirá que Samuel necesita ayuda. Incluso después de verlo agredir a alguien en una boda frente a testigos, siguen defendiéndolo y culpando a la víctima. Me he preguntado si algo habría sido diferente si alguien hubiera intervenido cuando éramos niños, pero supongo que nunca lo sabremos. No planeaba publicar otra actualización, pero algo sucedió ayer que siento que debo compartir. Después de 4 años de silencio por parte de mi familia, recibí una llamada telefónica histérica de mi mamá. Primero, una rápida actualización sobre cómo van las cosas con Victoria y conmigo. Nos casamos hace 2 años en una ceremonia pequeña con la familia de Holly y los familiares de Victoria. Compramos una casa en nuestra nueva ciudad, y Victoria ahora es la jefa de enfermería pediátrica en su hospital. Yo sigo trabajando de manera remota para la misma empresa, pero me promovieron el año pasado. Esperamos a nuestra primera hija, una niña, en 3 meses. La vida ha sido tranquila y feliz, lo cual hace que lo que voy a compartir sea aún más perturbador. Ayer por la tarde, estaba en una reunión cuando mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de mi mamá. Normalmente ignoro números desconocidos, ya que mi familia suele cambiar de teléfono para tratar de contactarnos. Pero esta vez dejó un mensaje de voz. Resulta que Samuel se casó el año pasado con una mujer llamada Rachel. Ninguno de nosotros lo sabía porque no hemos tenido contacto con esa parte de la familia desde el incidente de la boda. Al parecer, Samuel conoció a Rachel en la iglesia y sus familias arreglaron el matrimonio bastante rápido. Mi mamá hablaba sobre lo perfecto que todo parecía, cómo Samuel finalmente había encontrado a una buena mujer cristiana que lo entendía y cómo todos estaban tan felices. Hasta la semana pasada. El jueves pasado, la compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que Rachel faltara 3 días al trabajo. Cuando los oficiales hicieron un chequeo de bienestar, encontraron a Rachel con heridas graves. Tenía 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todo su cuerpo. Pero aquí está la parte que realmente me impactó. Cuando la policía investigó, descubrieron que mi papá había estado ayudando a Samuel a encubrir el abuso durante meses. Rachel finalmente se derrumbó y le contó a los policías todo lo que había estado sufriendo. Samuel había comenzado a golpearla apenas 2 meses después de casarse. Cada vez que ella amenazaba con irse o contarle a alguien, mi papá intervenía, utilizando sus conexiones en el negocio inmobiliario para presionar a la familia de Rachel sobre su hipoteca, o amenazando con hacerla despedir de su trabajo en la empresa de uno de sus amigos. Incluso convenció a los padres de Rachel de que ella estaba mentalmente inestable, usando las mismas tácticas que habían empleado contra Victoria. El incidente final ocurrió porque Rachel consiguió un ascenso en su trabajo que le daría independencia financiera. Samuel perdió completamente el control y la golpeó tan fuerte que no pudo ir a trabajar. Cuando ella llamó a mi papá en busca de ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y que recordara sus votos matrimoniales. Fue entonces cuando la compañera de trabajo de Rachel se involucró y llamó a la policía. Tanto Samuel como mi papá fueron arrestados, Samuel por violencia doméstica y mi papá por intimidación de testigos y conspiración. Mi mamá quería que volviera a ayudar a resolver todo. Según ella, Samuel y mi papá necesitaban mi apoyo y que Rachel claramente estaba exagerando las cosas, al igual que lo hizo Victoria. Perdí la paciencia y la llamé para decirle exactamente lo que sentía, que todo este problema era culpa de ellos. Mi mamá se derrumbó completamente, admitiendo que ahora se daba cuenta de que debieron haber hecho algo antes. Reconoció que ella y mi papá siempre supieron que Samuel tenía problemas, pero pensaron que lo protegían al encubrir todo. Demasiado tarde. Colgué y bloqueé su nuevo número. Holly me llamó más tarde para darme algunos detalles. La policía también está investigando a otras posibles víctimas, ya que varias exnovias de Samuel se han presentado con historias similares de abuso y acoso.
Victoria sugirió que contactáramos a Rachel a través de Holly para ofrecerle apoyo si lo necesita, lo cual probablemente haremos, ya que ella tuvo la suerte de contar con apoyo cuando lidiaba con Samuel. Rachel podría necesitar a alguien que entienda por lo que está pasando. Algunas personas podrían pensar que estoy siendo frío con mi madre, pero he aprendido que habilitar comportamientos tóxicos solo lleva a más víctimas. Mi familia tuvo innumerables oportunidades para cambiar y eligió no hacerlo. Ahora pueden lidiar con las consecuencias de sus elecciones sin mi ayuda. Mi prioridad ahora es proteger a mi propia familia, a mi esposa y a nuestra hija por nacer. Muchos me han estado enviando mensajes pidiendo una actualización sobre la situación con Samuel, mi papá y Rachel. Así que aquí está lo que ha sucedido en los últimos 6 meses. Primero, las buenas noticias. Victoria y yo dimos la bienvenida a nuestra hija Emma hace 3 meses. Ella tiene una salud perfecta y es absolutamente hermosa, aunque sé que un padre no podría decir otra cosa de su hija. Holly y su esposo vinieron a visitarnos el mes pasado para conocer a Emma. Ahora, sobre el caso de Samuel y mi papá, Holly nos ha mantenido informados, ya que todavía está en contacto con la familia extendida. Samuel aceptó un acuerdo de culpabilidad el mes pasado. Está recibiendo 8 años de prisión por violencia doméstica agravada, con la posibilidad de libertad condicional después de 5 años. El caso de mi papá sigue en curso, pero sus abogados aparentemente están tratando de negociar un acuerdo. Además, su licencia de bienes raíces ha sido suspendida mientras continúa la investigación, y la mayoría de sus socios comerciales han cortado lazos con él. El desarrollo más sorprendente ha sido mi mamá. Después de nuestra última llamada telefónica, finalmente comenzó terapia. Según Holly, se mudó de la casa familiar y solicitó el divorcio de mi papá. La semana pasada me envió una carta de 12 páginas pidiendo perdón por haber habilitado el comportamiento de Samuel toda su vida, por no protegerme cuando éramos niños y, especialmente, por cómo trataron a Victoria. Creo que su terapeuta ha tenido que ver con eso. Reconoció que ella y mi papá crearon al monstruo que Samuel llegó a ser al no responsabilizarlo nunca. Es un poco tarde para todo esto. Por eso no va a conocer nunca a Emma, y vamos a seguir alejados de mi familia. No queremos una madre que podría perdonar a su hijo dorado cuando salga de prisión. Rachel ha estado en contacto con nosotros a través de Holly. Está mejor, viviendo con su hermana en otro estado y recibiendo terapia. Ha solicitado el divorcio y está cooperando plenamente con los fiscales, según Holly. Varias otras mujeres se han presentado con relatos de que Samuel las abusó en el pasado, incluyendo a 2 de su iglesia. La policía también está investigando esos casos. Los padres de Rachel han sido increíblemente solidarios desde que salió la verdad. Incluso están trabajando con organizaciones contra la violencia doméstica para ayudar a otras familias a reconocer las señales de abuso y manipulación. La familia extendida se ha dividido básicamente en 2 bandos. La mayoría de los familiares más jóvenes y primos se han puesto de nuestro lado y el de Rachel, mientras que la generación mayor sigue buscando excusas para Samuel y mi papá. La mamá de Holly, mi tía, comenzó un grupo de terapia familiar para los que quieren entender cómo las cosas llegaron a este punto y cómo hacer mejor las cosas para la próxima generación. En cuanto a Victoria y a mí, estamos enfocados en nuestra hija. Victoria volvió a trabajar a medio tiempo la semana pasada y ha sido ascendida a directora de enfermería pediátrica. Yo sigo trabajando de manera remota, con la posibilidad de iniciar mi propio negocio. Hemos construido una comunidad maravillosa aquí, rodeados de grandes amigos. Primera familia elegida. Actualización 5. Les debía al menos una actualización más, ya que todos estaban preocupados por lo que podría pasar con mi padre y su juicio. También quiero abordar otras preguntas, como qué sucedió con los amigos acosadores de mi hermano. Los amigos perdedores de mi hermano han continuado siendo, eso, perdedores.
Tyler, el más problemático de todos, ha estado consumiendo drogas durante años y vive en una casa abandonada con otros en su misma situación. Su padre se retiró anticipadamente después de que todo lo relacionado con Samuel saliera a la luz, ya que era uno de los que encubrían estos y otros problemas del grupo. Sé que ha intentado ayudar a su hijo, pero generalmente escapa de los centros de rehabilitación y regresa a esos lugares para consumir. El resto del grupo está casi en la misma situación. O viven en remolques o son alcohólicos funcionales que pasan la mayor parte del tiempo en bares, sin ninguna perspectiva de lograr algo en la vida. Rachel está completamente divorciada de ese monstruo que es mi hermano y se ha quedado con algunos bienes que Samuel poseía. Esto incluye parte del negocio inmobiliario de mi padre, que le había entregado hace tiempo. Ella lo vendió a la competencia y todavía vive con su hermana, según lo que Victoria me ha contado en su última conversación con ella. Mi madre también se ha divorciado y vendió su parte de la empresa familiar para mudarse a Florida. En mi ciudad natal quedan pocas personas que la apoyen. No importa cuánto intente disculparse o justificarse, ella es conocida como la madre del monstruo, así que ha comenzado una nueva vida en otro lugar. La pasada Navidad envió una tarjeta, como solíamos hacer hace años cuando éramos lo que podríamos considerar una familia. Solíamos tomarnos una foto juntos y enviarla al resto de la familia, pero este año la foto era solo de ella, y era bastante triste, sin sonrisa, sin nada. La quemé en mi parrilla durante la siguiente barbacoa. No puede pensar que se saldrá con la suya solo con disculpas. Mi padre llegó a un acuerdo para pasar 4 años en prisión, sin libertad condicional, pero ha tenido que vender el resto de su negocio para pagar a los abogados, y será muy difícil que recupere su licencia de bienes raíces cuando salga. Lo que obtuvo es un buen trato para él, por eso sus abogados han sido tan costosos. Mientras tanto, mi hermano sigue cumpliendo su condena, pero ahora enfrenta algo mucho peor que la nariz rota que yo le rompí. Holly me ha contado que le han roto un brazo, 2 costillas, le han golpeado la cara y le han dejado una contusión significativa tras una golpiza. Recibió esa golpiza después de ser reconocido como el vendedor de los carteles publicitarios del condado, y por tener esa actitud que siempre lo ha caracterizado en la cárcel. No puedes pensar que el mundo está a tus pies cuando no tienes a tu padre o a los padres de tus amigos. Mi padre no ha sufrido algo así, quizás porque ha sido inteligente, pero aún es temprano. Recién comienza su condena y todavía hay esperanzas de que alguien lo ponga en su lugar.